Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar otro programa de preguntas y respuestas. Bueno, ya sabéis que estamos encantados de que nos dejéis en el canal pues preguntas, comentarios, ideas, propuestas y vamos a intentar ir respondiendo. Como hay muchas, pues vamos a intentar ir respondiendo con estos vídeos de preguntas y respuestas. Bueno, cada 2-3 días intentaremos hacerlo lo más seguidos posibles para ir atendiendo dentro de lo que se pueda pues los comentarios y preguntas que nos hagáis. Bien, bueno, ya sabéis, y lo volvemos a decir, que nosotros no somos agentes políticos, somos analistas, entonces no respondemos lo que no sabemos o lo que no hemos analizado, sino que intentamos, y ese es nuestro compromiso, nuestro deber, pues cuando tenemos dudas, transmitir que tenemos dudas, cuando nos conocemos algo o no sabemos, pues decirlo. Y ya sabéis también que si queréis ayudarnos, la forma más directa es en este momento suscribiros al canal. Si alguien quiere hacerse miembro, pues por supuesto estupendo también. Y que difundáis la información y propongáis a otros suscribirse al canal también. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver. Antonio San Martín nos dice: creo, Adrián, que el que se pierda una guerra no importa, lo importante es el negocio. Cuando el negocio se acaba, la guerra también. Y esto es así desde Vietnam, porque Estados Unidos, quitando la guerra de la isla de Granada, el resto de las guerras las ha perdido, pero no el complejo militar industrial. Por eso que los americanos empiecen una guerra depende de si es o no negocio. Bueno, esto es algo que se repite mucho, que o los americanos o el gobierno norteamericano o las grandes corporaciones solo actúan en base al beneficio, ¿no? Yo creo que no es así. Es decir, al contrario, económicamente está perfectamente analizado en la ciencia económica, y es algo evidente también desde el punto de vista lógico, que para los grandes millonarios el conseguir más beneficios, primero, no tiene como objetivo el consumo. Esto yo creo que es evidente, porque no consumen más porque ganen más dinero. ¿Qué consiguen ganando más dinero? En algunos casos prestigio, pero ya cuando se llega a ciertos niveles ya tampoco es prestigio, es poder, es capacidad de influencia, capacidad de influencia en el entorno. Entonces, desde el punto de vista, sobre todo, de rentas muy altas, de grandes inversores, etcétera, el beneficio es poder y el poder es beneficio. Bien, y están íntimamente entrelazados. Mucho más en situaciones de alto riesgo, como pueden haber sido en los años 20 y 30 del siglo XX, algo que les llevó, sin ninguna duda, a organizar el fascismo, a organizar el nazismo, desestabilizar de esta forma Europa, precisamente con el objetivo de acabar con lo que para ellos entonces era el gran peligro, que era un movimiento obrero muy agresivo, y la Unión Soviética. Y lanzaron a Europa una guerra con un objetivo de poder. Independientemente de que en la guerra en cuanto tal unos ganaran dinero o no, siempre hay, evidentemente, eso es cierto, en todas las guerras quienes se consiguen aprovechar por unas u otras vías y ganan dinero. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que, sobre todo en situaciones de crisis histórica como la actual, para ellos es o puede ser más importante mantener el poder, porque claro, también es el poder lo que les permite mantener los beneficios. Si pierden el poder, se acabaron los beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento actual esto es muy claro. Tenemos una élite occidental, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Tenemos siempre una tendencia en muchos sectores en Latinoamérica, en Europa, de demonizar a Estados Unidos. Pero claro, los gobiernos de Estados Unidos no hacen estas cosas en interés de sus ciudadanos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos está controlado por ese poder corporativo, y ese poder corporativo es el que está en este momento en una situación de pánico, y le interesa sobre todo, a toda costa, asegurar el poder. Evitar que, como consecuencia de ese choque con los países emergentes y de una creciente inestabilidad en Occidente, pierdan el poder y pueden, como consecuencia de esto, perderlo todo. Pueden perder la posición económica, pueden perder la libertad, pueden acabar en la cárcel. Entonces,
esta es la razón de la situación de pánico. Yo creo que no es correcto hacer el análisis estrictamente en términos, vamos a decir, de beneficio, de qué beneficio consiguen unos u otros con un proceso bélico, ¿no? Con un conflicto bélico. Bien, Arraya. Vamos a ver, nos dice, a mí me gustaría ser una persona de izquierdas. No estoy seguro de si no hemos contestado ya esta pregunta, creo que no. Es lo que mi intuición me dice, pero claro, también me gustaría que se le pusiese cierto coto a la venida de tanto inmigrante. Pero como he sabido que para la izquierda lo más maravilloso es que Europa se llene de marroquíes e inmigrantes, creo que la disyuntiva está en que la izquierda también aprenda a salvaguardar su espacio nacional, o tendremos que alejarnos de esa izquierda que no se harta nunca de recibir tanto inmigrante y que además ofrece facilidades extraordinarias para ello. Bueno, en el tema de la migración, nosotros siempre decimos que aquí falta, en esa reflexión de Arraya, falta un elemento fundamental, ¿no? Que distorsiona claramente el análisis y que, por lo tanto, se puede fácilmente llevar a posiciones erróneas, ¿no? Y es que el fenómeno migratorio, en un 95%, está ligado a la explotación laboral. Y esto hay que decirlo muy claramente, es que es algo además evidente, ¿no? A los trabajadores extranjeros se les contrata porque a muchos empresarios les resulta mucho más barato y consiguen muchos más muy fácilmente, digamos, beneficios simplemente contratando mano de obra más barata. Entonces, cuando se habla de estos choques culturales y tal, tú ahí hablas de la izquierda. Bueno, pues es posible que la izquierda en el ámbito político esté teniendo una posición más extraña que la de la derecha en este sentido, pero no hay que olvidar, desde el punto de vista, si quieres, de la derecha, pero del empresariado fundamentalmente, que hay muchos miles de empresarios, o cientos de miles si queréis, de empresarios que se están haciendo ricos con esa dinámica, ¿no? Y cuando hoy mismo estábamos comentando entre nosotros, ¿no?, que, claro, se habla del peso que en la población carcelaria tienen los inmigrantes. Y, bueno, es que en esa población carcelaria, hay que decir, está distorsionada. Ahí tendría que haber, además de los que hay, miles, sino decenas de miles de empresarios que están lucrando artificialmente a través de la explotación masiva de mano de obra extranjera. Esto es así y es absolutamente sorprendente, porque claro, las cifras además son las que son. Del conjunto de la migración en Europa apenas, esto cambia un poquito según los años, pero un 3, un 4, un 5% es estas llegadas irregulares a través del Mediterráneo, etcétera. El resto es contratación para ser explotados, clarísimamente, para ser explotados. A veces de forma legal, muchas veces de forma ilegal. Millones de trabajadores de estos están siendo explotados sistemáticamente de forma ilegal. Y ahí decimos, muchos miles de empresarios deberían estar ahora en la cárcel. Esto no sucede. Y se mira para otro lado, se buscan otro tipo de responsabilidades, etcétera. Pero claro, sin apuntar a lo que es la realidad del fenómeno, es muy difícil que apuntemos correctamente en las soluciones. Bueno, pero bueno, es un tema que puede dar mucho de sí y continuaremos. A ver, no a la OTAN nos dice, ¿crees que en un mundo multipolar mejora la situación de la clase trabajadora? ¿Crees que por hablar chino o indio los inversores extranjeros en vez de inglés va a mejorar la situación de la clase trabajadora o la soberanía del país que recibe la inversión de potencias no anglosajonas? ¿No es un mundo multipolar una multiplicación de los amos? Bueno, no. Porque claro, esto está relacionado con lo que nosotros repetimos una y otra vez, que la geopolítica se tiende a relacionar demasiado con países, con conflictos entre países, algunos incluso, pues Huntington por un lado, también en el caso de el filósofo ruso Dugin, también algo similar, utilizan una dialéctica civilizatoria, de choques entre civilizaciones, etc. Pero están los grupos de interés.
Creo que, por ejemplo, pues la alianza tan férrea que existe en este momento entre Rusia y China es una alianza entre países distintos, culturas distintas, ideologías distintas, pero que son capaces de entenderse en base a estrategias comunes, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy importante entender qué es lo que hay en esas estrategias de los países emergentes que es tan distinto con respecto a las potencias occidentales, ¿no? La clave es, digamos, ese posicionamiento anticorporativo, ¿no? Es decir, anticorporativo en el sentido de antioligárquico. Es decir, en Rusia desde la revolución Putin en el año 2000 y en China, sobre todo desde el año 2012, hay un claro movimiento hacia asegurar que las grandes corporaciones son apartadas del poder político, y esto es lo que para ellos es fundamental, porque es lo que permite a los gobiernos actuar en función de los intereses de los ciudadanos. Permite, otra cosa es que lo asegure, porque claro, ahí puede haber dos factores. Luego puede haber en los gobiernos distintas ideologías, pero claro, ya si esas ideologías se llamen de una forma o de otra, no están presionadas, no están condicionadas por el poder de las grandes corporaciones, van a tener muchísima más facilidad y esto para actuar en favor de los ciudadanos. Y por otro lado, también, evidentemente, todos los gobiernos pueden cometer errores, evidentemente, pueden hacer políticas acertadas o desacertadas. Pero ya quitar, ya digo, esa losa del poder corporativo es fundamental, y lo estamos viendo en general en los países emergentes, cómo son capaces de, a veces aciertan, a veces no, pero de clarísimamente adoptar estrategias y políticas a favor de sus ciudadanos, cosa que no sucede en absoluto en Occidente, donde las políticas y las estrategias de los gobiernos se deciden no en función de los intereses de los ciudadanos, sino en función de otro tipo de intereses económicos fundamentalmente. Bien, entonces, bueno, sí, vamos a dejarlo así. Si hay que comentar algo más, pues ya nos dirá no a la OTAN, que es el que ha hecho este planteamiento. A ver, Antoni Urola. Nos dice, de cara a potenciar las asociaciones sindicales, sería buena idea introducir un porcentaje por ley en las nóminas para el sindicato que cada trabajador elija, como se hace con el porcentaje para la seguridad social o para la iglesia en el IRPF. Bueno, esto es un tema que igual es distinto evidentemente por países, ¿no? Ese destino de un porcentaje, de un porcentaje destinado a la iglesia en el IRPF, ¿no? Que es un tema en principio español, ¿no? Quizás en otros países haya medidas similares, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí bueno, puede haber una lógica. Bueno, en la medida en que sí, no tendría esto, la propuesta me suena bien, suena bien en principio, porque no es una medida que esté relacionada, pues, con un proceso electoral, ¿no? Si es una medida en la que cada trabajador decide, pues en su caso, a qué sindicato destinar esos fondos, pues puede tener su lógica, ¿no? Aquí hay un concepto que los sindicatos suelen comentar repetidamente, es decir, que ellos hacen una labor continua no solo para sus afiliados, sino para el conjunto de los trabajadores. Cada vez que negocian un convenio en una empresa o en un sector o en un territorio, no lo negocian solo para sus afiliados, lo negocian para todos los trabajadores. Por eso, bueno, en algunos países optaron por la sindicalización obligatoria, ¿no? Bueno, pero si no sindicalización obligatoria, quizás, pues bueno, que todos los trabajadores tiendan o por lo menos puedan contribuir de alguna forma en esa labor que hacen los sindicatos para todos ellos, pues puede tener una lógica, ¿eh? Bueno, hay que analizarlo más despacio, pero en principio no me suena mal. A ver otros lectores que piensan. Bueno, Juana Rodríguez pregunta: a ver, ¿qué hay de cierto en lo que están llamando el peligro de islamización de Europa? ¿Responde a la construcción del Islam como el enemigo? Este fenómeno en España no se está dando con otro tipo de migrantes, como los sudamericanos,
pareciera que cuando se habla de inmigración solo se refiere a los musulmanes. ¿Qué opinas? Bueno, hay una cierta lógica detrás de esto, claro. Es evidente que con los países musulmanes hay una mayor diferencia cultural, y ya digo cultural en sentido amplio, incluyendo aspectos ideológicos, religiosos, etcétera, ¿no? Y entonces esto facilita esa construcción, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí hay una lógica. Cuando, claro, la inmigración llega a porcentajes importantes, como está sucediendo en Europa Occidental, hay una lógica de autodefensa que tiende a producirse en todos los países. Pero vuelvo a repetir lo que hemos comentado antes, hay que analizar estos temas de una forma objetiva, y me parece imposible analizarlos de forma objetiva si eliminamos del análisis este componente de explotación laboral. Es decir, el que sistemáticamente los trabajadores que vienen, o los migrantes que vienen de otros países, vamos a decir, en un 95%, vienen para ser explotados. Les traen empresarios, algunos dicen malos empresarios, pero que a veces de forma legal y a veces de forma ilegal son sistemáticamente explotados. ¿Explotados en qué sentido? En que se les paga menos sistemáticamente y sustancialmente menos de lo que se pagarían a los trabajadores nacionales. Y hay, ya digo, miles o cientos de miles de empresarios que se han enriquecido y se están enriqueciendo con estas dinámicas. Esto es algo que en el movimiento obrero está perfectamente analizado desde el siglo XIX. Estos procesos migratorios a territorios industriales se canalizan desde los grandes empresarios con dos objetivos. Primero, disposición masiva de mano de obra barata, y segundo, dividir a los trabajadores, se dice a veces, o dividir a los ciudadanos, enfrentando a una comunidad con otra comunidad. Esto es algo que, ya digo, desde el siglo XIX está perfectamente analizado, y que resulta tremendamente sorprendente la habilidad que tienen nuestros representantes políticos para mirar al cielo y analizar las cosas de una forma absolutamente alejada de la realidad y prescindiendo totalmente de los datos objetivos, ¿no? Bien. Max Rokatansky nos dice: mi pregunta está relacionada con el rearme que se pretende hacer en toda Europa tras la cesión de todo el armamento a Ucrania y ese aumento en defensa que quiere imponernos Estados Unidos. Hay quien ve esto como una posibilidad de aumentar la independencia de Europa respecto a Estados Unidos, aunque yo soy crítico al respecto, más allá del empobrecimiento que nos supondría y la inmoralidad de fortalecer aún más a una organización como la OTAN. Bueno, es un párrafo largo, ¿eh? ¿Podría suceder que al contar con ejércitos mejor formados, Europa tenga más capacidad en un futuro de ganar algo de soberanía y pueda actuar más de acuerdo a sus propios intereses? ¿O por el contrario, esto solo nos sometería aún más a la OTAN a largo plazo? Y es fundamental que primero se den ciertos cambios en el panorama político que enfrenten el problema estructural que nos somete a Estados Unidos, básicamente mediante la Unión Europea. Bueno, esto puede estar relacionado con alguna pregunta que nos han hecho sobre los orígenes, después de la Segunda Guerra Mundial, de esa dependencia de Europa con respecto a Estados Unidos, que están, por un lado, y esto creo que no lo comentamos, en la propia configuración institucional de Alemania. Esto es tremendamente importante, ¿no? La configuración institucional de Alemania en la posguerra la establecen las potencias ocupantes, y esto fue un instrumento clave para Estados Unidos para mantener a partir de ese momento el control de la clase política alemana, ¿no? Pero luego están el puesta en marcha de la OTAN, fundamental, el plan Marshall, fue, ya sabéis, un plan de ayuda a los países occidentales en principio para la reconstrucción de posguerra, pero que también fue un instrumento fundamental para asegurar esa dependencia con respecto a Estados Unidos, y luego la propia Constitución de la Unión Europea, que desde distintos ámbitos se ha comentado que también fue muy impulsada por Estados Unidos para, de alguna forma mantener a una Europa sometida, independientemente de que hubiera otros objetivos y otros factores en curso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, con respecto a los que nos dice Max Rokatansky, evidentemente las dos cuestiones, la dependencia política y la dependencia militar, están interrelacionadas. En principio, si no hay autonomía militar, es difícil que avance la autonomía política. Claro que depende también del contexto.
en este momento esa autonomía pues probablemente significaría esa autonomía militar, es decir, una ruptura de la OTAN, que Estados Unidos saliera de la OTAN o que se dividiera la OTAN en dos o lo que fuese, significaría clarísimamente una mayor autonomía militar de Europa Occidental, pero también probablemente una imposibilidad para Europa Occidental de defenderse con respecto a Rusia a corto plazo. Otra cosa es que se dijera, no, pues como a veces se está diciendo ahora, ¿no? En una situación de rearme con servicio militar obligatorio, igual dentro de 5, 8, 10 años, pues conseguimos un ejército europeo o varios ejércitos europeos con capacidad de enfrentarse a Rusia, pero desde luego no en este momento. Por eso los plazos pueden ser muy importantes. Bien, efectivamente, luego tenemos esa dependencia estructural de la clase política europea con respecto a Estados Unidos y con respecto, porque no es solo Estados Unidos, más fundamentalmente con respecto, vamos a decir, a Wall Street y la City, con respecto a las grandes corporaciones, con respecto a ese poder corporativo que controla Estados Unidos y Europa. Bueno, cómo se mueva todo esto puede depender mucho de quién se haga con la presidencia en Estados Unidos. Porque si se hace con la presidencia Trump, no es un tema 100% claro, porque los verdaderos objetivos y verdaderas estrategias del trumpismo no están del todo claras y ha habido, sobre todo en el primer mandato, muchas contradicciones. Pero bueno, todo parece indicar que van a apostar por debilitar la OTAN o establecer esa división militar con respecto a Europa, que Europa se comprometa a financiar y a soportar ella misma su esfuerzo militar, ¿no? Claro, si además en ese momento el gobierno de Estados Unidos se aleja, como muchos esperan, se aleja de esas estrategias corporativas de Wall Street, pues evidentemente tendríamos también una ruptura clara de esa dependencia. Puede suceder, esto no garantiza que los gobiernos europeos empezaran a actuar en favor de los ciudadanos, sino que durante unos años estarían apostando o actuando a favor seguirían actuando a favor del poder corporativo, aunque muy debilitados, y tendríamos un enfrentamiento con Estados Unidos por un lado y con Rusia y los países emergentes por el otro, que probablemente inevitablemente llevaría en muy pocos años a una reestructuración política e institucional de la propia Europa occidental. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos movimientos previstos, en caso de que Donald Trump llegue al poder, de una ruptura de la OTAN, una salida de Estados Unidos de la OTAN o una reconfiguración de la OTAN que militarmente deje solo a Europa, puede ser extraordinariamente positivo. Porque es lo que, en buena parte, pues, es una base fundamental para permitirnos ese cambio institucional que es tan urgente en Europa y conseguir unas instituciones europeas que empiecen a trabajar, que puedan por lo menos empezar a trabajar para sus ciudadanos, ¿no? Y no para intereses de terceros, sean de Estados Unidos o de esas grandes corporaciones. Bien, vamos a ver. Juan Carlos García dice: más allá de los intereses de clase más o menos legítimos que tenga cada clase social, bueno, las clases existen, voy a intentar resumir, existe la lucha de clases más allá de querer negar la realidad material, y a esto se ha llegado en este punto delirante de negar la realidad material y de no ser capaces de hacer análisis materialistas. Bueno, es evidente que para una transformación social sería necesario pensar y reflexionar en todas las experiencias socialistas del este de Europa y a escala internacional. Bueno, esto es, al final pone un signo de interrogación, parece que es una pregunta. A mi juicio, sí. Bueno, es imprescindible para hacer frente a problemas de hoy en día, etc. Bueno, vamos a ver la experiencia de los países socialistas. Depende, vamos a ver, si nos fijamos en lo que está sucediendo en el resto del mundo, en ese modelo socioeconómico emergente, yo creo que hay aspectos que es posible que tengan alguna relación, en el caso sobre todo de Rusia y de China, con su
trayectoria anterior de países socialistas, aunque es una trayectoria, vamos a decir, o una experiencia, un aprendizaje filtrado, ¿no? Por ejemplo, más allá de las palabras socialista, comunista, izquierda, derecha, ellos están haciendo referencia a un concepto básico que hemos comentado más de una vez, que es de asegurar como su objetivo central que los gobiernos están por encima de las grandes corporaciones, ¿no? Primero. Bueno, luego esto tiene evidentemente consecuencias de otro tipo, ¿no? Es decir, esto permite a los gobiernos actuar en función de los intereses generales y como consecuencia de ello, aunque se equivoquen o adopten en algún momento estrategias erróneas, pero es la única forma de que esto se pueda hacer, ¿no? Bien, un aspecto muy importante de cómo ellos están interpretando su labor de gobierno es esa objetividad en la determinación, en el análisis de si una empresa o un sector están mejor gestionados en el ámbito privado o público, ¿no? Ellos parten de hace muchos años, si queréis, de sistemas socialistas o comunistas en los que había una clara prioridad a toda costa del modelo de empresa pública. Han superado esa fase. Entonces ahora, sobre todo en el ámbito de las grandes empresas, tienen esa capacidad de decir, bueno, esto se va a gestionar bien en el ámbito privado y esto se va a gestionar mejor en el ámbito público y adoptar decisiones en consecuencia de ello. Es una capacidad que nosotros no tenemos, que en cierta forma tuvimos en la posguerra, y esto luego tiene consecuencias enormes, evidentemente, sobre quién realmente controla la economía, cómo se gestionan la economía desde un punto de vista estratégico, etcétera. Pero esa capacidad la perdimos, ¿no? En los años 80, 90, con el nacimiento del neoliberalismo en los 80 y en los 90, en la posguerra, perdimos esa capacidad, empezamos a mitificar la empresa privada, a creernos todos que la empresa pública nunca funciona y nos olvidamos incluso de cómo se gestionan las empresas públicas, ¿no? Entonces, y eso es un problema estructural gravísimo para nuestros modelos económicos, ¿no? Pero bueno, este es un aspecto que le sitúa quizás a estos modelos, si queréis, algunos dicen que a medio camino de lo que fueron los sistemas socialistas, pero que en definitiva ese concepto básico, independientemente de qué nombre le pongamos, de que los gobiernos están por encima de las grandes empresas privadas, es absolutamente clave para, ya digo, para que los gobiernos puedan desarrollar políticas en favor de sus ciudadanos, ¿eh? En el ámbito del desarrollo económico, de los servicios sociales, de la educación, de la ciencia, etcétera. Todos esos conceptos que menciona Juan Carlos García. Bueno, vamos a ver. A ver. Julio Montes de Oca nos dice, vamos a ver. Además de unas palabras de gratitud y tal, que te agradecemos también, por supuesto. Vamos a ver. Es muy inquietante vivir en un país de Latinoamérica donde estos temas no son parte de la agenda de ningún partido político importante, de casi ningún medio de comunicación, o no están en la boca de nuestros intelectuales, entre comillas, ¿no? Tampoco aparecen en los discursos de los representantes de la clase trabajadora organizada. Bueno, él está buscando cómo organizar algún tipo de núcleo, grupo, círculo para empezar. Me dice que en Uruguay hay muchos seguidores de CAI y de otros medios alternativos, pero que es hora de organizarse, etc. Bueno, bien, sí, entiendo, porque la situación es muy distinta entre países, pero claro, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y como en Europa Occidental hay digamos, un ámbito de disidencia creciente que en parte del ámbito de la izquierda, en parte del ámbito de Internet, ¿no? Pero muy desorganizada y que realmente le está costando mucho situarse en el nuevo contexto mundial. Primero en esa dialéctica entre el choque geopolítico entre Occidente, si se quiere, o el poder corporativo occidental, y los países emergentes. Lo que hay detrás de ese choque, ¿no? Y
Y claro, ¿en qué medida ser conscientes de que ese choque nos va a afectar a todos y va a definir las claves políticas del contexto político del futuro? Con lo cual, a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, etcétera, les interesa posicionarse cuanto antes al respecto. Pero son muy pocas las que, son pocas las que se están posicionando, con muchas diferencias entre los países, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que esto está avanzando muy rápidamente a la vez que está avanzando ese choque geopolítico, ¿no? Pero sí es cierto, evidentemente, todo lo que se haga desde los ciudadanos para acelerar ese reposicionamiento es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que analizar cada uno en sus organizaciones qué es lo que se puede hacer, organizaciones políticas, sociales o sindicales, y si en esas organizaciones no se puede hacer nada, pues intentar crear organizaciones nuevas, ¿no? Para ello, pues bueno, están los instrumentos habituales, ¿no? Encontrar a un grupo de personas más o menos cercano con las que empezar a crear un círculo que vaya progresivamente ampliándose, siempre teniendo en cuenta que Internet es un instrumento que nos da muchos más capacidad de actuación que antes. En Internet una persona sola puede lanzar un proyecto al que se vayan incorporando otros. Antes que esto lo hiciera una persona sola era mucho más difícil, evidentemente. Bien. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. A ver, Ana Castillo nos dice: lo que está claro es que los valores y conceptos de los que nos tenemos por ser de izquierda se nos caen a trozos. Hay que pensar y no poco. Bueno, claro, depende. También aquí siempre decimos lo mismo, ¿no? Depende, Ana Castillo, depende de lo que estés poniendo detrás de la palabra izquierda, que en este momento hemos llegado a una situación de confusión tal que es distinto para unas personas y para otras, ¿no? Bien, entonces, se nos caen a trozos. Bueno, lo que habría que pensar no tanto en pegarse a la palabra izquierda, sino en los contenidos que pensamos que, en tu caso, por ejemplo, que deben estar detrás de ella, ¿no? Si para ti izquierda es defender a la gente, como antes se pensaba mucho, ¿no? Defender a la gente frente al poder corporativo, por ejemplo, bueno, pues tienes que trabajar en esa línea, ¿eh? No pegarte tanto al concepto de izquierda que lamentablemente se ha convertido como el concepto de derecha, en un concepto de fraccionamiento, es decir, de para dividir artificialmente a la gente. Si tú empiezas a actuar en base a la palabra izquierda, automáticamente ya renuncias en muchos países, renuncias al 50% de la población. Un 50% de la población, del cual probablemente la mayoría son trabajadores, son ciudadanos normales, ¿no? Y desde luego no son parte de esa élite corporativa. Entonces, en buena parte, ya digo, son palabras que se han manipulado para dividir artificialmente a la gente. Entonces hay que ir al fondo, ¿no? Ese defender a la gente o defender a los trabajadores, que ahora los trabajadores asalariados son el 90% de la población, con lo cual defender a los trabajadores asalariados y defender a la gente es lo mismo, ¿eh? Es prácticamente lo mismo. Entonces hay que ir a esos conceptos y a la hora de utilizar las palabras izquierda, derecha, centro, pues bueno, tener en cuenta quién tenemos delante, quién nos está escuchando, ¿eh? Por un lado, para evitar que nos engañen utilizando esas palabras, que ahora se utilizan sistemáticamente para engañar, y a la vez que nosotros no estemos engañando al que nos está escuchando, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. A ver, David Eneto. Vamos a ver. Dice, ¿qué te parece que en la última cumbre de la OTAN en Estados Unidos Pedro Sánchez haya pedido no tener doble rasero, que la OTAN no tenga doble rasero por apoyar a Ucrania pero no al pueblo gazatí? ¿Qué te parece que tras reconocer a España al Estado palestino, el gobierno israelí amenazó con hacer daño a España y el líder de Vox rindiendo pleitesía en persona al presidente israelí que amenazó a España? ¿Qué represalias pueden tomar los sionistas contra España? Bueno, vamos a ver. Esa intervención de Pedro Sánchez pidiendo no tener doble rasero, pues evidentemente parece perfectamente razonable, ¿no? Pero hay que plantearlo también en sentido contrario, porque, claro, desde el punto de vista
por ejemplo, europeo, de Europa Occidental, hay muchos movimientos sociales, personas, algunos grupos políticos, que se están posicionando de forma muy activa con respecto a Gaza, pero no hacen lo mismo con respecto a Ucrania, ¿no? Y con respecto al conflicto, si queréis, entre países emergentes y países occidentales. Y claro, esto para los europeos es mucho más importante, es una amenaza muy directa de entrar en un conflicto bélico internacional en muy corto plazo, ¿no? Entonces es sorprendente ese choque de posicionamientos, ¿no? Evidentemente lo que está pasando en Gaza es terrible, ¿no? Pero sorprende que haya esa implicación en un caso y no en el otro, ¿no? Bueno, entonces en principio ese comentario sobre el doble rasero pues me parece bien, evidentemente, ¿no? Que el gobierno israelí amenace, que no le guste el reconocimiento por parte de España del Estado palestino, es lógico. Es un reconocimiento que está generalizado en países emergentes y en desarrollo, pero que los países occidentales se empiezan a mover en ese sentido, pues bueno, no es positivo para Israel. Pero tampoco hay que dramatizar este tema, ¿no? Es decir, ese mero reconocimiento del Estado palestino tiene un componente de imagen, pero no tiene tampoco consecuencias prácticas, ¿no? Bien, el líder de Vox, bueno, dice, rindiendo pleitesía al presidente israelí que amenazó a España. Bueno, aquí hay una contradicción, no sé exactamente qué es lo que se mueve detrás de Vox en este sentido, ¿eh? Pero en general, creo que lo hemos comentado más de una vez, en el trumpismo, ¿eh? Vamos a decir, en esa parte de los movimientos conservadores populistas que está liderada por Donald Trump, si queréis, no solo en Estados Unidos, ¿eh? Porque, por un lado, parecen posicionarse muy claramente de acuerdo con el choque en los geopolítico con los países emergentes a través de ese concepto de America First en el caso de Trump, un concepto muy compatible con ese avance hacia un mundo multipolar, pero por otro lado, en el primer mandato de Donald Trump por lo menos, se tuvieron políticas muy agresivas con respecto a ciertos países de Latinoamérica, con respecto a Irán, o muy cercanas a las del gobierno de Israel, que eran un contexto que ahora muy claramente es contradictorio con las estrategias de los países emergentes, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que descartar o considerar como extraño, si queréis, que en algo tan complejo como es un conflicto mundial, un choque geopolítico mundial entre unos países y otros, pues que haya contradicciones, ¿no? Pero en este caso sí es una contradicción muy directa que vamos a ver cómo se desencadena si Donald Trump gana las elecciones y veremos cómo gestiona a la vez ese intento de digamos, ausentarse, por decirlo de alguna forma, del conflicto contra Rusia, pero quizás apretar el acelerador en el enfrentamiento, al menos económico, con China y ese apoyo a Israel y ese enfrentamiento con Irán o con otros países, ¿no? Que ahora están muy claramente aliados con Rusia y con China, ¿no? Es evidentemente una contradicción estructural, pero vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Bien. José Ramón Mateo. Vamos a ver, perdón un momento, que no sé si se me va a escapar el tiempo, porque no sé si estoy viendo aquí claramente. Ah, sí, aquí está. Llevamos alrededor de 40 minutos. Bueno, vamos a seguir, en principio, hasta alrededor de una hora aproximadamente, si es posible, ¿no? A ver, José Ramón Mateo nos dice, los anglosajones nunca han tenido otro valor que no fuera su economía. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, en estas valoraciones siempre hay que ser prudente, porque nosotros siempre decimos que los pueblos no son buenos o malos, ¿eh? Entonces, en los análisis geopolíticos, dividir este país es bueno, este país es malo, ojo, porque los gobiernos en sí mismos a veces hacen muchas barbaridades, pero muchas veces no en interés de su propio país, no en interés de sus ciudadanos, sino, ya hemos dicho más de una vez, en interés de las élites que los controlan, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar no demonizar países, ¿eh? Bueno, ahora, los anglosajones no han tenido otro valor que no fuera su economía. Vamos a ver. Bueno, ya hemos comentado antes cómo esto es dudoso, ¿eh? Esa economía está muy ligada al poder, ¿eh? Bueno,
Segundo, bueno, esta referencia a los anglosajones sí tiene una base histórica, lógica, porque, digamos, estas dinámicas atlantistas nacen en buena parte en la segunda mitad del siglo XIX, en los que las élites británicas, vamos a decir, en la fase final del Imperio Británico, empiezan a desarrollar una serie de doctrinas apoyadas primero en el malthusianismo, luego en el darwinismo social, que les ayudan, por un lado, en el sometimiento de sus ciudadanos y también en el sometimiento de los ciudadanos de las colonias. A la vez, son, digamos, filosofías, ideologías, concepciones aristocráticas y que pretenden defender a la aristocracia y a la nueva clase corporativa, ¿no? En la que esa clase corporativa tiene una importancia creciente, ¿no? En Gran Bretaña y en todo Occidente, claro. Entonces, a partir de esas concepciones, las van extendiendo, en principio, desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos, a lo largo desde fines del siglo XIX, y luego al conjunto de Occidente, ¿no? Clarísimamente, que ahora los capitales, grandes capitales, están muy interrelacionados entre unos países y otros, pero es cierto que su control de unos y otros gobiernos no es igual en cada país, ¿no? Bien, entonces sí hay unas bases objetivas para hacer referencia a ese poder anglosajón. El concepto atlantista viene de ahí también, es decir, que el núcleo central del poder económico y político del mundo durante 30 años, o si queréis de Occidente, se suele ubicar en la City de Londres y en Wall Street, en el caso de Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, y esto en el ámbito económico y luego en el ámbito político también, fundamentalmente a través de la fuerza política y militar de Estados Unidos, que ya los británicos desde principios del siglo XX empezaron a teorizar, en el sentido de que, bueno, Gran Bretaña en el mundo actual es demasiado pequeña para mantener por sí misma el control de forma directa, como había hecho en el Imperio Británico. Entonces hay que ir a impulsar controles directos y controles indirectos, pues a través del control, de ser posible, a la influencia en Estados Unidos, de utilizar los restos de la influencia sobre las naciones que han pertenecido al Imperio Británico y utilizar estructuras de carácter internacional también. Todo esto, en principio, lo teorizaron para defender a las clases dominantes de Gran Bretaña, aristocráticas y corporativas, pero luego, claro, esa teorización se utilizó para defender a la vez a las clases, esas clases corporativas y aristocráticas de otros países, que además están cada vez más interrelacionadas entre ellos, ¿no? De Gran Bretaña, de Estados Unidos y de buena parte de Europa Occidental o del mundo en general, en la medida en que se van interrelacionando. Bien. Mario Arturo Martínez Nieva nos dice: el panorama europeo no parece nada bueno en la medida que siga aupado al mandato sumiso ante Estados Unidos. Bien, sí, esto yo creo que está claro, ¿no? Que hay muchas decisiones que se están tomando en Europa, incluso muy llamativamente durante estos 2-3 años, que son dañinas para Europa y beneficiosas para Estados Unidos, y que son absolutamente incomprensibles desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos europeos, ¿no? Pero luego tenemos ahí, en esa relación, algo que no hay que olvidar, en esa relación Europa-Estados Unidos, siempre el poder corporativo. Ese poder corporativo que está detrás del gobierno de Estados Unidos y también detrás de los gobiernos europeos, ¿no? Bueno, entonces, como el control por parte de ese poder corporativo del gobierno de Estados Unidos ha sido muy directo, pues han utilizado al gobierno de Estados Unidos y a Estados Unidos en conjunto como el portaaviones a través del cual han mantenido el control de Occidente y del mundo durante muchos años. Bien, pero sí es cierto que durante los últimos 2-3 años, con el pretexto de las sanciones contra Rusia a partir del año 2022, se han ido adoptando medidas absurdas. Esto ha sido tremendamente llamativo, especialmente en el caso de Alemania, fundamentalmente, ¿no? En un contexto en el que se tomaban decisiones en la Unión Europea y en la propia Alemania que eran
en teoría para hacer daño a Rusia, pero apenas hacían daño a Rusia, eran beneficiosas para Estados Unidos y hacían un daño enorme a Alemania y a la Unión Europea, pero fundamentalmente en este caso que estamos comentando a Alemania, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, los gobiernos tienen derecho a equivocarse, pero estaba claro que se habían equivocado, se veía que se habían equivocado, se veía lo que estaban haciendo y las consecuencias de lo que estaban haciendo y no rectificaban la decisión y al revés tomaban otra con el mismo impacto. Apenas hacían daño a Rusia, beneficio para Estados Unidos y un gran daño a la economía europea, ¿no? Entonces esto ha sido algo tremendamente llamativo, además de, por supuesto, cosas, no sé, espeluznantes, ¿no? Como la destrucción de los dos oleoductos Nord Stream, que todo el mundo sabe quién los hizo, y con esa posición vergonzosa y vergonzante del gobierno alemán de callarse y mirar hacia otro lado. Luego también las medidas de un creciente alejamiento económico con respecto a China, que es otro pilar de la economía europea y de la economía alemana. Bueno, son decisiones que están haciendo un daño tremendo a Europa en su conjunto, a Alemania y otros países industrializados especialmente, y que tienen una relación muy directa con esa dependencia con respecto a Estados Unidos. ¿De acuerdo? A ver, Ciudad de México nos dice... está hablando, sí, debate importantísimo, dice, ojalá se pueda dar esa intervención con Antonio García Olivares. Está haciendo referencia a ese debate económico sobre el futuro de nuestras economías en la medida en que, como consecuencia de la digitalización, la nueva revolución industrial, etcétera, vamos avanzando teóricamente hacia empresas con cada vez menos trabajadores, ¿no? De tal forma que se plantea ese futuro hipotético, teórico, de si es posible avanzar hasta empresas sin trabajadores en nuestro sistema económico, ¿no? Ese debate lo tuvimos lo hemos comentado en algún caso con Antonio García Olivares. Nos dice Ciudad de México que es fundamental para entender la esencia misma del sistema capitalista y sus contradicciones. Bueno, vamos a ver cómo concretamos este tema, pero ya sabéis dónde nos habíamos quedado, ¿eh? No sé si ahora mismo podemos avanzar más. Se trata de en qué medida, bueno, ya sabéis, una empresa sin trabajadores, en qué medida genera valor añadido, ¿eh? Y aquí ya dijimos que hay dos conceptos. Una cosa es una empresa sin trabajadores y otra es una empresa sin trabajo. Una empresa sin trabajadores puede haber una cantidad mínima de trabajo, vamos a decir, que sea aportado por los dueños, ¿no? O sea, la decisión de inversión, la supervisión, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es si llega en los dos supuestos, si llega una situación en la que ni siquiera eso se da, en la que no hay trabajo, es decir, ¿qué es lo que genera ese valor añadido? ¿Qué es lo que permite la lógica del sistema capitalista? Porque si no hay valor añadido, no hay beneficio. El tema es los compradores de los productos de esa empresa. Imaginaros que es otra empresa, ¿no? Es decir, una empresa que fabrica ruedas para un fabricante de automóviles, por ejemplo. Entonces, el fabricante de automóviles estaría dispuesto a pagar a esta empresa que fabrica ruedas más que sus costes. Sus costes, porque esta empresa que fabrica ruedas, a su vez, pues a comprar los componentes de las ruedas a otras empresas, ha comprado pues los robots que trabajan sobre los componentes, las máquinas, la electricidad, todo eso lo ha comprado, ¿no? Es decir, y hasta la inteligencia artificial que está gestionando el trabajo de esas máquinas, ¿no? Si no hay nada que desde el punto de vista de trabajo se esté aportando, pues parece lógico que los compradores de las empresas fabricantes de automóviles que compran esos productos, esas ruedas, no estén dispuestas a pagar por un valor añadido que no se está realizando. Es decir, lo que dirían es, si tú me quieres cobrar un valor añadido significativo, pues yo te digo que no, porque ya lo hago por mí mismo. Es decir, si apretando un botón se puede poner en marcha toda esa empresa, su trabajo, etcétera,
pues la empresa compradora, la empresa fabricante de automóviles va a decir, ya aprieto yo ese botón. Entonces desaparecería en este sentido el valor añadido que permite retribuir al capital, ¿no? Que permite generar los beneficios, ¿no? Y entonces desaparecería, si esto fuera así, nos indicaría que en último término desaparecería la lógica, no se podría llegar a esa situación a través de la lógica del sistema capitalista, ¿no? Pero claro, otra cosa es que no haya trabajadores asalariados, pero que haya pues, ese trabajo mínimo de organización que realiza el dueño, el propietario de la empresa, ¿no? Entonces, se dice, lo lógico sería que la empresa, vamos a decir, automovilística, de fabricante de automóviles, estaría dispuesta a pagar a la empresa fabricante de ruedas sus costes, pero además como valor añadido a retribuir ese trabajo realizado, que sería pues algo equivalente al trabajo de un autónomo, ¿no? Pero ¿esto es suficiente para retribuir al capital? Pues probablemente no. Bueno, esta es la reflexión, pero claro, es un tema estructuralmente, efectivamente, muy bonito, divertido de analizar, pero clave, ¿eh? A ver si alguien más nos aporta ideas para avanzar en este debate. Bueno, QRT XVLVI. Bueno, nos dice, estaría bien poner el índice del temario tratado en la barra de tiempo del reproductor, para poder ir exactamente al tema que le interesa. Sí, pero claro, lo entiendo, ¿eh? Si pudiéramos, pues haríamos esto. Otras cosas también. Nos han pedido hacer vídeos distintos por temas, los vídeos largos trocearlos, porque a algunos les gustan los vídeos largos, otros cortos. Pero es un tema de dedicación, de tiempo, ¿no? Claro, nosotros somos analistas, tenemos otros trabajos de análisis, de asesoramiento, entonces por ahora andamos justo, dedicamos el tiempo que podemos a la mera elaboración de los vídeos, pero claro, para dedicar trabajo añadido no es fácil, no es fácil. Bueno, lo tomamos nota cara al futuro, en la medida en que tengamos capacidad, pues iremos haciendo este tipo de cosas. A ver, Yago Barrutia nos dice, en la antigua Alemania del Este llaman Ostalgie de Ost, este en alemán, y Nostalgie al sentimiento de nostalgia por el pasado socialista de la extinta RDA, cuando el este de Alemania formaba parte del llamado bloque soviético, y lo mismo pasa en otros países del este. Bueno, sí, esto es distinto de unos países a otros. En qué medida existe o no esa nostalgia sobre la época socialista. Lo que sí es cierto es que independientemente de ese factor de nostalgia, existe un factor cultural clave. Es decir, estos países, de una u otra forma, han pasado o llevan menos tiempo en el marco, vamos a decir, ultraliberal, en el que hemos pasado los países de Europa Occidental, de Latinoamérica o Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, hace muy claro el choque, para ellos es mucho más fuerte el choque sociocultural con unas corrientes, unas modas, etcétera, a las que nosotros nos hemos ido acostumbrando durante muchos años, y para ellos se les ha hecho mucho más sorprendente, ¿no? Y esto explica probablemente no solo esa nostalgia de muchos con respecto al pasado socialista, sino también este choque cultural. Explica por qué las posiciones ideológicas están siendo tan distintas en estos países, ¿no? Un caso muy claro, evidentemente, es el de Alemania Oriental, o el de Alemania en su conjunto, en donde las regiones que fueron en su día Alemania Oriental y las que no lo fueron tienen comportamientos radicalmente distintos en el ámbito sociológico y también en el ámbito electoral. Ahora mismo, teniendo en cuenta lo que está pasando con los movimientos populistas emergentes, tanto conservadores como progresistas, ¿no?, si queréis, por llamarles de alguna forma, están teniendo un éxito impresionante en las regiones que fueron parte de Alemania Oriental, frente a una evolución muchísimo más moderada en el resto de regiones de Alemania. Yo creo que esto es
algo muy llamativo y muy clarificador, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, el hecho de que ese choque sociocultural se haya dado de forma frontal con países como Polonia o Hungría, ¿no? Precisamente países del bloque del Este. Es un choque que también se está dando de otra forma con poblaciones, un porcentaje creciente de la población de los países occidentales, pero que se ha dado desde hace ya bastantes años con estos países, ¿no? Bien. María Aránzazu nos dice: todos pasamos por la criba de la perspectiva de cada uno, la información que recibimos y conscientemente o sin percatarnos deriva en la ideología en la que mejor encajamos. Ya. Es como en el fútbol, que algunos vemos o ven el juego y otros contemplan sus aspiraciones culturales, políticas o geopolíticas según la dimensión de dichas aspiraciones. Ya, a ver si interpreto correctamente lo que nos quiere decir, ¿no? Vamos a ver. Sí, todos tenemos en la ideología, cuando tú hablas de ideología, María Aránzazu, en la ideología hay factores, aspectos racionales. Cuando tenemos nuestros posicionamientos ideológicos hay factores racionales y factores emocionales, ¿no? Entonces muchas veces esos factores emocionales nos pegan a una determinada concepción, a una ideología, a veces a un grupo político, a una palabra, ya lo hemos comentado antes con la palabra izquierda, derecha o centro, y nos impiden separarnos de ese enganche emocional, a pesar de que el análisis racional nos vaya modificando los planteamientos, ¿no? A veces, en base al análisis racional, hemos llegado a unos posicionamientos emocionales, a una vinculación a una organización, etcétera, pero luego ese enganche emocional no nos deja modificar nuestras bases conceptuales, ¿no? Entonces, esto es cierto, los seres humanos somos así, ¿no? Somos una mezcla de lo racional y lo emocional. Pero entonces sí es muy importante, sobre todo en este momento en el que la manipulación de las emociones por parte del poder corporativo durante 40, 50 años ha sido tremenda, ha sido enorme, ¿no? El que sepamos intentamos constantemente hacer ese esfuerzo para diferenciar en qué medida en esas emociones nos han manipulado, nos han vendido desde los medios de comunicación, desde la industria cultural, que están claramente controlados por el corporativo, nos venden constantemente ideas, sensaciones, imágenes que están en realidad ligadas a esos intereses corporativos y no a lo que la realidad verdaderamente es, a lo que son los retos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, hacer ese esfuerzo, que muchas veces efectivamente es muy difícil, pero hacer ese esfuerzo es imprescindible, porque todos nos juzgamos mucho en ello y muy especialmente en este momento, ¿no? Bueno, aquí nos dice Guido de la Torre, ya lo hemos comentado, dice: incluso Polonia, el mayor aliado de Estados Unidos, tiene un cuestionamiento profundo acerca de las políticas socioculturales europeas. Efectivamente, el caso de Polonia es muy, muy llamativo, porque tiene un posicionamiento radicalmente atlantista y, sin embargo, en el ámbito sociocultural, pues un enfrentamiento muy fuerte, dependiendo también de sectores sociales, ¿no? Pero un enfrentamiento muy fuerte con lo que es el posmocapitalismo, ¿no? Que es el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de las minorías, la explotación masiva de inmigrantes, básicamente, ¿no? Bien, bueno, esto ya lo hemos comentado, que tiene probablemente mucha relación con el pasado socialista de estos países, ¿no? Y el que para estos países como Polonia, Hungría, etcétera, esa incorporación al modelo sociocultural de Occidente es mucho más reciente y por eso el choque sociocultural ha sido mucho más fuerte, ¿eh? Por lo cual están también más preparados para pensar de forma distinta o para plantearse futuros sociales y culturales alternativos, ¿eh? Vale. Bueno, pues estamos llegando a la hora. Bueno, ya sabéis, repetimos, nosotros no somos agentes políticos, somos analistas y por lo tanto intentamos no opinar o decir que no sabemos de lo que no sabemos o de lo que no hemos analizado, y cuando tenemos dudas, transmitir dudas, es decir, no responder por sistema a todo, ¿eh? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, ya sabéis que si queréis ayudarnos, por favor, suscribiros al canal de YouTube, difundir la información, proponer a otros que se suscriban al canal. Si alguno quiere hacerse miembro del canal, pues estupendo, nos ayudáis.
Y sin más, pues un saludo. Ya sabéis que, eso sí, dejar preguntas, comentarios, sugerencias, ideas, propuestas, y las intentaremos ir analizando en estos vídeos de preguntas y respuestas que vamos a intentar acelerar, porque tenemos muchas preguntas atrasadas y vamos a intentar acelerar para ir, dentro de lo posible, ir respondiendo a las que podamos. Vale, pues sin más, un saludo a todos y hasta la vista.